Sí. Sí, está bien. ¿Ya se saludaron todos? ¿Ya acabaron? Dios les bendiga en esta tarde. ¿Cuántos están conscientes de que estamos aquí por la misericordia de Dios? Por la pura misericordia de Dios. Yo quiero hablar de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Y quiero que abra su Biblia en Juan 5. Juan 5, 1, 9. Juan 5, 1 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Gracias. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vamos a darle gracias a Dios por la misericordia. Yo le quiero hablar de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu misericordia, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque por tu misericordia respiramos, porque por tu misericordia estamos aquí, porque por tu misericordia tú has sido fiel, porque por tu misericordia, Señor,
hemos sido bendecidos grandemente. Yo te ruego, Dios mío, que tú hables, que tú hagas saber, Señor, qué es tu misericordia, qué tan grande es tu misericordia, Señor, para con nosotros. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, bendice a cada uno de los que están aquí. Bendícelos, Señor. Yo te pido que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Sabe que yo le puse un título a este mensaje? No sé si ya lo pusieron. Dirá usted, ¿por qué le puse ese título? ¿De Gadara a Betesda o de Betesda a Gadara? Yo quiero hablarles de la misericordia y la pérdida. Cuando nos alejamos de la misericordia, la pérdida tan grande que venimos a tener si nos retiramos de él. El título de este mensaje es: nosotros decidimos para dónde ir. Nosotros decidimos para dónde ir. Yo quiero hablarles de Betesda, porque Betesda es el lugar de la misericordia. Así está escrito que es el lugar de la misericordia. Y dice que Betesda tenía 5 pórticos. Y el número 5 es el número de la misericordia. Fíjese, la Biblia usa tanta simbología porque la Biblia trae tanto misterio. La Biblia trae tanto misterio que nosotros tenemos que descubrir. Por eso usa tanta simbología. Dice que había 5 pórticos y el número 5 es el número de la misericordia. Y yo le quiero hablar de la misericordia. Y yo me venía a la mente una vez, yo estaba niño y había un hombre, un joven, que cuando no se emborrachaba era un joven muy que todos lo querían, pero nomás se emborrachaba y ofendía a todo mundo. Pero un día le dijo otro, le dijo: ¿sabes qué? El día que yo te agarre vas a saber quién soy yo. Y llegó el día que estaba aquel joven borracho y echándole ahí a todos, y ustedes son esto y ustedes son lo otro. Y le dijo a aquel muchacho: ahora sí, ya me cansaste. Entonces aquel muchacho borracho se dejó caer y se puso así y dijo: al caído no se le pega. Y le valió porque el que lo iba a golpear tuvo misericordia. Digo: no, pues no lo puedo golpear caído, necesito que se defienda. Pero fíjese la astucia, cómo se alcanza misericordia. Dice la Biblia que allí en Betesda había muchos enfermos paralíticos, enfermos cancerosos, enfermos de toda clase de enfermos, que estaban esperando que alguien los empujara para el estanque de Betesda. Y no había quien empujara a nadie. Tenían que buscar quien empujara a alguien para que fuera sano, para que al caer al agua se fuera la enfermedad. Cuando venía el ángel y movía las aguas del estanque, entonces todos querían caer al agua
para ser sanos, pero no había quien los empujara. En eso entra Cristo y había multitud de enfermos, de toda clase de enfermos. Cuando entra Cristo y ve al paralítico que tenía 38 años, paralítico. ¿Y qué nos dice eso? 38 años paralítico. Estaba completo, ya estaba casi en agonía. El número 40 es el número mortal. 38 años nos habla de una cercanía a la muerte. Ya estaba por morir y ya no le quedaba mucho tiempo. Y llega Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y dijo, sí. Pero cuando se mueve el ángel, mueve las aguas, no hay quien me empuje a las aguas. Y le dijo Cristo, levántate, toma tu lecho y anda. Él no pudo reconocer al ángel que estaba moviendo las aguas. Cuando llega Cristo y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Era el ángel de Jehová, era el ángel que venía a mover las aguas, pero él no podía reconocer a aquel ángel, que era Cristo Jesús. Cristo mismo era el que venía y movía las aguas, para que aquel que cayera a las aguas era sano de su enfermedad. Había paralíticos, leprosos, cojos, sordos, mudos, de toda clase de enfermedad. Pero estaban dentro de un lugar que se llamaba misericordia. Estaban dentro de un lugar donde su título era misericordia. Betesda quiere decir misericordia. Estaba rodeado aquellos enfermos de un lugar que se llama misericordia, pero no entendían la misericordia. A 38 años no es cualquier cosa estar tirado en un lecho, estar esperando un movimiento del agua, a ver si alguien en su misericordia llegaba y movía empujaba a aquel paralítico. Pero no había 38 años esperando. Eran muchos años esperando que alguien tuviera misericordia de aquel paralítico. Pero no había quien se tuviera misericordia. Cuando llegaba el ángel y movía las aguas, decía, yo no tengo a quien acudir para que me empuje a las aguas. Pero el día que llega el ángel y se presenta delante de él y le dice, ¿quieres ser sano? Dijo aquel hombre, quiero ser sano. Inmediatamente le dijo, toma tu lecho y anda y camina. El ángel de Jehová, que es Cristo, el que movía las aguas, había llegado hasta el lugar donde estaba aquel paralítico. Imagínese la misericordia. Cuando yo estaba meditando en estos versículos, ¿sabe usted? Hoy el mundo está tan corrompido completamente. Hay tanto pecado, tanta maldad. Hay tanta maldad por todo el mundo. Hay tanta escaradez para el pecado. Y decía Luis, ¿a quién no le da miedo? ¿Quién no tiene temor de levantar la cabeza y mirar cómo está el mundo? Sabe que somos atalayas para decir, para advertir lo que viene. A Ezequiel dice en el capítulo 3, vino a mí palabra de Jehová diciendo,
Yo te he puesto por atalaya. El atalaya estaba en un lugar alto. Dice, pero si el atalaya viere venir el peligro y no advirtiere, yo demandaré de él. Si el impío, dice, vieres al impío cometer pecado y ir rumbo a la perdición y no le advirtieres, yo demandaré de ti. Piensa en esta hora. Somos atalayas. Pero dice, si tú le advirtieres al impío y se arrepintiere, habrás ganado un alma. Pero también le dijo, mira, tú como atalaya, si tú vieres al justo salirse al pecado y a la maldad y no le advirtieres, yo demandaré de ti el alma del justo. Pero si el justo se arrepintiere y volviere a los caminos de Dios, si el justo se arrepintiere, habrás ganado un alma para Dios. Somos atalayas y tenemos que advertir lo que viene. Estaba yo mirando lo que viene. Yo pasé una noche en vela por la noticia que yo vi, que tal vez tú no te das cuenta. Sabes que ya el anticristo ya tiene su contraevangelio. Anticristo. Oiga, y al ver esas blasfemias, ahí, al ver publicar esas blasfemias, lo que dice ese falso evangelio del anticristo da miedo. Son puras blasfemias, contrario al evangelio de Dios. Estamos tan cerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Mira, y te digo esto. Aquí traigo el título. Se llama Nova Lux Versatis. Es el nuevo evangelio del anticristo. Y eso ya salió publicado. Estamos tan cerca del arrebatamiento de la iglesia y como atalayas tenemos que estar avisando. Acógete a la misericordia. Porque si no te acoges a la misericordia, no vas a poder ir al reino de los cielos. La misericordia de Jehová es grande. Nuevas son cada mañana las misericordias de Jehová. Vivimos por la misericordia de Dios. Oiga, yo estaba mirando cómo está corrompido el mundo y mi pregunta era, Señor, ¿hasta cuándo vas a aguantar? ¿Hasta cuándo vas a ponerle fin al pecado? Y me daba cuenta que la misericordia es tan grande la misericordia, que es incomprensible. Es incomprensible. Hay tanto pecado, hay tanta maldad. Dice la Biblia, ahí en Ezequiel, dice que Ezequiel, yo creo que Ezequiel tenía el pelo chinito, no era calvo. ¿Y sabe por qué lo voy a decir? Porque vino el ángel de Jehová, lo agarró de las guedejas, de las greñas. O sea, un calvo no había podido. Pero Ezequiel, yo creo que tenía suficiente pelo. Y lo agarró de las guedejas de su cabeza. Y le dijo, te voy a llevar para que veas los pecados que se cometen en oculto.
Y dice que lo agarró y lo llevó y lo metió en una cámara secreta y allí miró las mujeres endechando a Tamuz, llorando a Tamuz. Los hombres atados a los Baales, adorando a Baal. Y le dijo el ángel a Ezequiel: mira cómo está mi pueblo. Mira los pecados que se cometen en oculto. Mira por qué voy a mandar juicio. Porque hay pecados tan horrendos que se están cometiendo en oculto. Oiga, tremenda lección de Ezequiel. Pero aún así con esos pecados, oiga, por eso yo no entiendo la misericordia de Dios. Aún con tanto pecado, aún con tanta maldad, aún el ser humano rebelándose contra Dios, y todavía la misericordia, y todavía viene la misericordia de Dios. Qué tremendo que en veces se nos olvida la misericordia. Se nos olvida que es por misericordia por la que respiramos. Oiga, miramos el pecado y digo, qué tan grande es la misericordia de Dios. Grande es la misericordia de Dios. Aquí traigo las blasfemias de los antievangelios del anticristo. Y no se los voy a decir ahora porque son terribles. Yo le decía a mi esposa: mira lo que el anticristo ya tiene preparado para después de que se vaya a la iglesia de este mundo. Oiga, va a ser horrible, terrible. Y el hombre todavía sigue duro de su corazón. Todavía endurece su corazón. Cuando la misericordia de Dios es tan grande y todavía endureciendo el corazón. Endurece su corazón día con día. Pisotea la gracia, pisotea la misericordia. Por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. La gracia es un don, pero la misericordia es lástima. La misericordia es lástima. Por lástima no te he destruido. Por lástima te tengo respirando. Por lástima, por misericordia, todavía te doy vida, aunque endureces tu corazón. Pero ¿qué tiene que ver Gadara en todo esto? Yo quiero que vaya ahí a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos. 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios viviente? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y
le ataban con cadenas y grillos, pero rompían las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Qué contraste. El hombre paralítico que esperó 38 años, todavía esperaba 38 años para que se moviera el agua. Y a los 38 años llega el que movía las aguas. Con una pregunta: ¿quieres ser sano? La diferencia del gadareno, atormentado por demonios. El Evangelio del Anticristo dice que no hay demonios, que todo es psicológico. Y aquel gadareno, atormentado por los demonios, había llegado su hora de ser libre, pero los demonios no querían salir. Los demonios querían seguir teniendo a aquel joven endemoniado. Y llega Jesús y les dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. La diferencia en el paralítico, que estaba todavía esperando resolver su problema, y el endemoniado, que venía de una tierra de demonios. Gadara estaba al otro lado de Galilea, en tierra filistea. No era parte de Galilea, era tierra de Filistea, y Gadara era tierra de demonios. ¿Sabes tú por qué le puse a este mensaje? De Gadara a Betesda. Porque muchos vienen de Gadara a Betesda para ser libres, pero muchos se van de Betesda a Gadara para ser atormentados. ¿Sabes lo que pasa? La iglesia es un estanque. La iglesia es Betesda. Oiga, ¿cuánto no llegamos a Betesda, a la iglesia, enfermos, leprosos espirituales? No llegamos cojos espirituales a la iglesia. No llegamos tan enfermos a la iglesia, porque la iglesia es un estanque de Betesda. ¿Y sabe quién mueve las aguas de Betesda? Es el Espíritu Santo. Todos tenemos un testimonio cómo llegaste tú a Betesda. Venías de Gadara, del lugar de los demonios. Viniste desde Gadara, viniste a Betesda. Y aquí en Betesda te encontraste con el ángel que da sanidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Betesda? Porque es el lugar de la misericordia. Porque es la iglesia. Porque la iglesia es como Betesda. Se comienza a mover las aguas del Espíritu desde enfrente y comienzan los enfermos a sanar. ¿Y sabe quién? Algo muy peculiar que yo te quiero decir. ¿Sabes quién empuja a los enfermos? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Quién empuja a los enfermos? En la iglesia. A los que vienen enfermos, desahuciados completamente. ¿Quién los empuja? ¿Ustedes? Los empujan cuando viene la bendición. Oiga, cuando se mueve la misericordia de Dios, los que están allá comienzan a empujar a los enfermos espirituales. A los que venían cojos espirituales, comienzas a empujarlos para que reciban bendición. La iglesia es un lugar de sanidad.
Aquí el cojo se levanta. El paralítico camina. El enfermo sana. El leproso se limpia. En la iglesia el leproso se limpia. Y ¿sabes qué? Si no sucede eso, no es iglesia. Tiene que suceder eso. Que cuando llegue un leproso o un paralítico espiritual o físico, tiene que levantarse. Porque es Betesda. Ha entrado al lugar de la misericordia. El enfermo entra al lugar de la misericordia. Oiga, y cuando entra al lugar de la misericordia, viene el encuentro con Cristo. ¿Sabes por qué nosotros tenemos que ser dóciles a Dios? Porque tenemos que entender lo que es la misericordia de Dios. Oiga, yo podría describir la misericordia de Dios muy grande, pero yo no tengo palabras con qué describir la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia del más pecador. Dios tiene misericordia. Y si yo llego a preguntarle al Espíritu Santo, Señor, mira cuánta maldad hay en el mundo, ¿por qué no has destruido el mundo? Me doy cuenta que es por pura misericordia. Ahora que anduvimos por allá, vi un hombre con bigotes, así como Suriel, barba, besando a otro hombre. ¿Sabe qué me dio? Asco. Pero Dios tiene misericordia si Él se arrepiente. Dios tiene misericordia si Él reconoce sus pecados. Entonces, ¿qué tan grande es la misericordia? Que levanta al más vil pecador de la basura, del muladar, del lodo cenagoso, levanta y todavía tiene misericordia. A mí me dan ganas de llorar cuando pienso en la misericordia, porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué tuvo misericordia de mí? Si yo no merecía la misericordia. ¿Quién es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Se ha preguntado quién es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Qué méritos ha hecho el hombre para que Dios tenga misericordia de él? Ningún mérito. ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? ¿Se da cuenta de lo que es la misericordia? O algo que no se puede entender, que no se puede comprender. Y no nos queda más que darle gracias a Dios por la misericordia. No tenemos nada más. ¿Con qué pagaremos la misericordia de Dios? ¿En qué forma vamos a pagar la misericordia de Dios cuando llegamos cojos al estanque de Siloé? Cuando llegamos paralíticos al estanque de Siloé. Y ahí llegó el ángel de Jehová y nos levantó. ¿De qué tengo que enorgullecerme? Si yo era un cojo paralítico que estaba tirado y no había remedio para mí, pero llega el Dios de misericordia y me dice: levántate, camina, agarra tus lechos y camina. ¿Se da cuenta de la misericordia tan grande? Cada día son nuevas las misericordias. Cada día tenemos que darle gracias a Dios por la misericordia, porque son nuevas
cada mañana las misericordias de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por la misericordia. Póngase de pie. Comience a darle gracias a Dios por la misericordia. Estás enfermo en esta tarde. Has llegado a un lugar adecuado. Si estás enfermo físicamente, yo te estoy diciendo en esta hora, has llegado a Bethesda y Dios tiene misericordia de ti. Si has llegado enfermo físicamente, si los médicos te han detectado cáncer, si los médicos te han detectado una enfermedad incurable, aquí está el lugar. Este es el lugar. Este es el lugar de Bethesda, el lugar de misericordia. Aquí es donde se mueven las aguas del Espíritu. Aquí es donde comienza la misericordia a manifestarse. Yo quiero invitar, si alguno está enfermo ahora, si hay algún enfermo, si hay alguna persona que está enferma, si hay alguna persona que le haya dicho el médico, no tiene remedio. Si hay alguna persona que le haya dicho el médico, tu enfermedad es peligrosa, yo te quiero decir, aquí está Bethesda, el lugar de la misericordia. El lugar de la misericordia. Hoy que se mueven las aguas del estanque, pídele a alguien que te empuje. Pídele a alguien que te empuje para que entres a las aguas de la misericordia. Si necesitas oración, si necesitas que oren por ti, aquí está Bethesda, el lugar de la misericordia. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego, si hay algún enfermo en esta hora, Señor, tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que sana. Tú eres un Dios grande y poderoso. Tú eres un Dios grande y poderoso. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Santo Dios, sigue adorando a Dios. Piensa en esta hora en la misericordia de Dios. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
necesita una mirada de su Salvador. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, dile porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. El Espíritu Santo te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Te está preguntando. Depende de tu respuesta.